Bueno, pues bienvenidos a otra charla más, ya la última antes de la comida, o sea, espero que no tengáis mucho hambre, si no os terminarán de dar hambre estos dos chicos que tenemos aquí ahora. Nada, simplemente deciros, seguimos tuiteando, ¿vale? Con el hashtag TechFest 2023, va todo genial. Justo después tendremos la comida, ¿vale? Entonces, para la comida, por si no lo sabéis, si alguno no ha venido después, tenéis que ir fuera, ¿vale? Que no tenemos comida, que alguno ha preguntado así de repente. Vamos a hablar sobre todo de cómo, ahora mismo, cómo manejar los riesgos en el cloud. Y para eso tenemos a dos ponentes, y además uno de ellos ha estado por aquí mucho tiempo. Tenemos a Rubén y a Javier, disculpad que si no lo veo. Y nada, os dejo ya con ellos, el escenario es vuestro, así que cuando queráis empezamos. Vale, pues empezamos. Bueno, pues buenos días lo primero y nada, muchas gracias por atender la charla y también, bueno, queríamos agradecer también a la organización del evento porque es una pasada el evento y es un esfuerzo de la leche. Entonces, también, pues, muchas gracias. Vale, pues nada, el objetivo de esta charla es un poco ver así a rasgos generales un poco qué riesgos podemos encontrar en el cloud y cómo podemos mitigarlos, cómo podemos abordarlos, ¿no? Bueno, primero nos presentamos. Soy Rubén Eguiluz, soy de La Bastida, soy senior engineer. Bueno, me he puesto senior porque ya soy bastante viejuno, tengo 20 años de experiencia en el sector. Y estoy aquí con mi compañero. Yo estoy aquí con la diadema. Bueno, yo soy Javier Prieto, soy software engineer, fui estudiante aquí en la Universidad Carlos III de Madrid y actualmente soy ingeniero de software en Sysdig, dedicándome a temas de ciberseguridad. Vale, pues ¿cómo vamos a organizar un poco la charla? Empezaremos hablando un poco de una introducción de cómo hemos llegado hasta el cloud, haciendo un pequeño viaje a cómo la industria ha llegado hasta el cloud. Veremos qué riesgos nos podemos encontrar en el cloud y para después luego abordar las herramientas que tenemos disponibles para mitigar esos riesgos, ¿no? Ofreceremos un poco las herramientas que nos ofrecen los propios cloud providers y luego veremos algunas herramientas open source y haremos una pequeña demo de una de las herramientas. Y para terminar, pues conclusiones y las preguntas. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo hemos llegado hasta el cloud, porque históricamente esto nos lleva existiendo mucho tiempo. Entonces vamos a ver un poquito el recorrido, cómo hemos llegado hasta aquí. En cuanto a las metodologías o cómo antes desarrollábamos software, hacíamos los monolitos. Teníamos un único proceso donde se desplegaba todo nuestro backend o nuestro sistema. Pero esto traía diferentes problemas a la hora de cómo escalar a diferentes partes de tu aplicación, cómo los diferentes equipos se sincronizan, se comunican y desarrollan el software. Y pasamos en el tiempo a los módulos de aplicación, que yo personalmente todavía no he trabajado con ellos porque me incorporé hace 5 años a la industria, pero fue el paso siguiente al monolito, aunque se siguen haciendo monolitos. Y el siguiente salto, o lo más reciente con lo que estamos trabajando en los últimos años, o el paradigma que más relevancia está cobrando, son los microservicios, que todo el mundo ahora mismo, microservicios para todo microservicios. Y a veces que más que microservicios parecen microlitos, o sea, hacemos microservicios por encima de nuestras posibilidades. Pero es muy importante saber que los microservicios, cómo funcionan, en qué se basan, ¿vale? Es en los contenedores. Entonces, ¿cómo hemos llegado a los contenedores? Pues en cuanto a los monolitos o los despliegues tradicionales, teníamos nosotros nuestro propio software, nuestro propio servidor, teníamos que comprar nuestros servidores y sobre ello desplegábamos. Este paradigma también ha ido cambiando un poco. Hace unos 10 años, cuando yo vine aquí por primera vez de oyente al TechFest, se hablaba mucho de las máquinas virtuales, de tener un OpenStack, cómo desplegamos con máquinas virtuales, pero poco a poco este paradigma ha ido cambiando. Ahora ya no tenemos una máquina virtual en donde si tenemos 2 máquinas virtuales, lo que estamos es haciendo duplicar el sistema operativo que está corriendo sobre ese hardware. Entonces, hemos poco a poco ido avanzando a hacerlo todo más ligero, a tener una metodología tanto de despliegue como de desarrollo más ligero y que también consuma menos recursos. Y es ahí como hemos llegado al despliegue con containers, donde los contenedores comparten el sistema operativo de la máquina física, de la máquina local, y sí que tienen un nivel de aislamiento, pero mucho más ligero que las máquinas virtuales. No necesitamos tener cada sistema ocupando 40 gigas con su memoria. No, mucho más ligero, es en cuestión de megas. Tenemos diferentes aplicaciones corriendo de forma simultánea.
Entonces, vale, muy bien, tenemos nuestra aplicación, tenemos nuestros contenedores, pero cuando vamos a producción no tenemos un único container con todo corriendo, sino que tenemos diferentes componentes comunicándose entre sí y cada uno de ellos escala de una manera, cada uno de ellos puede caerse, tenemos que balancearlo de diferente manera. Entonces, es aquí donde surge el problema de, vale, muy bien, yo tengo mis contenedores, pero ¿cómo puedo orquestar esto? ¿Cómo lo puedo manejar? Cuando yo empecé con esto hace 6-7 años, únicamente con contenedores y haciéndome mis scripts a mano, era infernal. Entonces, para poder gestionar esto, ¿cuál es el problema que tengo? Que todo a mano, si alguien me puede brindar esa facilidad de no tener yo que comerme todo y ser un Juan Palomo, pues muchísimo mejor, ¿no? Y bueno, es aquí... Y aquí es donde entra Kubernetes, que es unas herramientas bastante utilizada últimamente por la industria. Es una herramienta, la verdad es que es muy buena, pero no es una herramienta que te resuelve el problema de orquestación, pero que tampoco es gratis, es gratis en el sentido de te añade una complejidad, ¿no? O sea, es una herramienta que te resuelve problemas, pero que también te puede traer otros problemas, porque es una herramienta, tiene una curva de aprendizaje bastante grande. Y bueno, al final es una herramienta para orquestar, que luego aparte te proporciona también pues, escalabilidad, alta disponibilidad y otro tipo de problemas, ¿no? Que a mano pues, puede ser un poco más complicado. Kubernetes está, por supuesto, tiene la mayoría de los cloud providers tienen su propio Kubernetes manajeado, o sea, que te ofrecen ellos ya un Kubernetes como plataforma, como puede ser el GKE en Google Cloud o el EKS en Amazon o el AKS en Azure. ¿Vale? Y bueno, no es la única herramienta que tenemos en el mercado para orquestar contenedores. Hay otras herramientas como puede ser Docker Swarm o Apache Mesos o el Red Hat OpenShift, que al final no deja de ser un Kubernetes con esteroides y un poco preparado por ellos. Vale, y ahora es importante, Rubén, saber qué es el cloud. Porque... Bueno, el cloud al final no existe. Realmente no deja de ser el ordenador de otro. O sea, simplemente estás ejecutando, estás dejando tus datos en el ordenador de otras personas, ¿no? Entonces... Eso es. Básicamente, el cloud es una metáfora. El cloud como tal es algo que, sí, no es una nube, tú no estás en la nube. Lo que estás haciendo es, vale, te estás ahorrando el tener tú que comprar tu propio hierro, tener que comprar tu propio hardware y gestionar, escalar. Me paso de largo porque digo que voy a tener 1000 usuarios y, vaya, en lugar de tener 1000, a lo mejor tengo 100. Ya me he pasado de frenada. Eso es lo que ganamos teniendo el cloud. Entonces, ¿qué es el cloud? Pues el cloud es una red mundial de servidores remotos, están en cualquier sitio, lo sé que están en América, Europa, tenemos los sistemas distribuidos y tenemos una mayor tolerancia a fallo gracias a ello. Entonces, fueron diseñados para almacenar y administrar datos, todos conocemos Dropbox, Google Drive, etcétera, etcétera. Ejecutar aplicaciones, pues ejecutamos aplicaciones como puede ser... podemos delegar cualquiera de nuestras aplicaciones, correrlas en el cloud y no saber dónde está corriendo en verdad. Pues está en Europa, América, estamos delegándolo. Y entregar contenido o servicios. Todos vemos películas, series en Netflix en cualquier momento. No tenemos que estar corriéndolo en nuestro teléfono móvil porque si no nos quedaríamos sin batería y necesitaríamos muchísimos recursos. Delegamos en el cloud, mail, Gmail, software as a service o las redes sociales. Al final, si todo lo tuvieran en sus propios servidores o lo tuvieras que correr local, sería insostenible, no se podría. Entonces, lo que sí que es importante saber es que el cloud puede ser tanto público como privado como híbrido. Un cloud público es donde ofrece todos sus servicios y lo podemos acceder desde fuera, desde una red externa. Un cloud privado, para poder acceder a sus servicios, primero te tienes que logar y una vez estás logado dentro de esa red interna, entonces podrás acceder a sus servicios. Y cuando tenemos un cloud híbrido, que es, bajo mi punto de vista, la mayoría de casos, es cuando, vale, muy bien, tenemos endpoints, tenemos interfaces que están expuestas y que podemos acceder desde la red externa, pero luego hay otros servicios que solamente se pueden comunicar entre sí desde dentro, desde la red interna. Entonces, bueno, vale, el cloud muy bien, muy bonito, pero ¿por qué lo usamos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues el cloud nos da flexibilidad. Nos da flexibilidad en el sentido de que nos permite una mayor escalabilidad. Lo que he dicho antes, tengo 100 usuarios, de repente lo peto en el mercado, necesito más recursos, muy bien, pues aumento los recursos. Es muy fácil, estamos a solamente un clic de distancia. No tenemos que ir a la tienda y empezar a comprar. Opciones de almacenamiento, nos brinda muchas más opciones de almacenamiento, ya sea que necesitemos cintas, SSDs, siempre nos van a brindar las tecnologías más recientes que hay en el mercado para que
tengamos un sistema lo más robusto y lo más óptimo posible. La selección de herramientas nos brindan mogollón de herramientas. O sea, al final, tú cuando te desplegas en un cloud, AWS, Azure, GCP, te están ofreciendo un mogollón de herramientas que tú no tienes que desarrollar, ya te lo ofrecen ellos. Y sobre todo la seguridad. Al final estás delegando tus recursos para correrlos ahí y te ofrece una capa de seguridad. En cuanto a eficiencia, tienes una mayor accesibilidad, el time to market. Es mucho más fácil cuando estás delegando recursos que tú no tienes que estar implementando, que no tienes que estar gestionando, eso te reduce mogollón a la hora de cuando tú estás desarrollando y quieres ir a producción, cómo ofrecer tus nuevas features a tus clientes, cómo productivizar. La seguridad de los datos, el ahorro en hardware, más de lo mismo, más de lo que he dicho. Pagas por lo que usas, no pagas por encima de tus posibilidades ni menos. Y los costes, siempre y cuando sepas gestionarlos bien, porque, bueno, lo veremos un poquito más adelante. Y luego, en cuanto a valor estratégico, puedes optimizar mucho más el trabajo, tienes actualizaciones regulares que se encargan las propias plataformas, es mucho más colaborativo. Y luego una ventaja competitiva, porque no es lo mismo decir, no, yo es que esto lo estoy corriendo en mis máquinas y, vale, y la tolerancia a fallos, no, pero tienes una ventaja competitiva porque dices, no, yo es que esto te lo ofrezco, lo tengo corriendo en este cloud provider, tengo flexibilidad, tengo tolerancia a fallos, si hay un huracán en América no pasa nada porque también lo tengo replicado en Europa, una mayor imagen a la hora de ganar clientes. Bueno, en cuanto a los principales proveedores, tenemos AWS, GCP y Azure, que son los que más conocemos. Podemos pensarnos que AWS es el top, pero Azure, sorprendentemente, en los últimos meses está ganando, bueno, en los últimos tiempos, está ganando mucha más relevancia y poquito a poco le va comiendo terreno. Y luego tenemos también IBM, DigitalOcean y Alibaba Cloud. Que Alibaba Cloud en Europa tal vez no tanto, pero en el mercado asiático tiene muchísimos clientes. Y bueno, cuando hablamos de cloud, yo creo que también es importante saber quién está ahí funcionando. Y mucha de la gente que estamos aquí tenemos muchos tipos de aplicaciones. Tinder, sobre todo la gente joven, pues sí, Tinder está corriendo en AWS. Por lo tanto, es importante saber en quién estamos delegando todos nuestros datos y lo que estamos haciendo. Pues en AWS están muchas de las cosas que hacemos. Uber, salimos de fiesta, salimos a dar una vuelta el fin de semana, estamos en una copa, necesitamos volver a casa, pues está corriendo en Google Cloud. Netflix, pues más de lo mismo. Netflix está corriendo en AWS, tiene una infraestructura brutal y al final, tal volumen de datos, rapidez que necesitas de red y demás, pues necesitas estos recursos. Y bueno, pues también tenemos otro tío que también está en otro tipo de nube, pero bueno, yo creo que todos sabemos quién es. Y bueno, que tampoco vamos a venir aquí a dar la noticia de que el cloud está súper usado y que es un poco el trending de la industria donde se están ejecutando la mayoría de las empresas. Pero sí que nos gustaría, antes de abordar los riesgos, pues ver que realmente se está metiendo mucha pasta ahí, ¿no? Y ya vemos que la inversión en cloud pues está subiendo de una manera exponencial. Y vemos pues eso, que por ejemplo en el año de 2021 se invirtieron 135 billones de dólares. Y vemos que también pues cualquier sector estratégico está también metido en el cloud, ¿no? O sea que es como algo muy común y ya es donde se está metiendo al final todo el dinero, se está invirtiendo mucha pasta. Y al final sabemos que donde está el queso hay ratones. Y sí, porque al final, Rubén, como tú has dicho, mercados estratégicos y supercríticos, porque datos médicos súper sensibles, claro. Datos de gobierno súper sensibles. Entonces está haciendo pues, muy apetecible para gente mala, ¿no? Los hackers. Y bueno, vemos cada semana vemos noticias en Internet y en periódicos digitales relacionados con la ciberseguridad, pues que cada vez hay más ataques a AWS, ataques a GCP, a Azure y a Alibaba y es bastante común, ¿no? Ya todas las semanas ver algún ataque de este tipo. Como por ejemplo este hombre que le pillaron la cuenta y le empezaron a minar datos y le crearon una factura de 45.000 pavos al tío. Y por aquí se lo pedía a Twitter, por Twitter se lo reclamaba a AWS Cloud. Entonces vemos que es bastante jugoso, es una pera dulce para los hackers y están recibiendo bastantes ataques. Bueno, y aquí es donde quería contar, porque esta semana compañeros míos del equipo de Threat Reset de mi empresa han descubierto un nuevo tipo de ataque, la verdad bastante curioso, y me parecía interesante llegar y decir, oye, pues lo hemos descubierto esta semana, pues vamos a enseñarlo un poquito y a contar de qué va.
Ha habido un ataque súper interesante porque aquí entran varias piezas en el juego, ¿vale? Tenemos por un lado contenedores que están corriendo en Kubernetes y Kubernetes que está corriendo en AWS. Y aquí ya entra un poquito el, vale, estamos viendo qué está pasando. Hemos visto antes Tinder corriendo en AWS, Netflix, hay cositas serias, ¿vale? Entonces, ¿cómo el atacante ha llegado a sacar información o datos sensibles? Y ya no solamente eso, sino poder hacerse pasar por otro usuario dentro de una cuenta en AWS y empezar a bajarse toda su información, ¿vale? Entonces, el primer paso ha sido que ha encontrado una vulnerabilidad en un servicio, en un contenedor que estaba expuesto de cara al público, ¿vale? De forma pública. Ha encontrado una puerta trasera abierta porque ese Kubernetes estaba mal configurado. Era un Kubernetes que la propia empresa no tenía bien configurado, se había dejado una puertecita abierta y ha encontrado la manera de entrar. ¿Qué ha pasado al entrar? Ha empezado a ver la luz. Ha metido un malware y a través de ese malware ha seguido dos pasos diferentes, ¿vale? Por un lado, ha creado una instancia y ha empezado a minar. Y diréis, vale, minar porque quiere minar. No. La diferencia con respecto a otros ataques es que no quería minar por sacar un beneficio. Quería minar para distraer a la gente que está analizando y controlando todo. Quería distraer para hacer una acción un poquito más consistente y peligrosa, ¿vale? Entonces, mientras minaba, dijo, vale, yo estoy minando, te estoy distrayendo, y lo que voy a hacer mientras en otro proceso paralelo va a ser, voy a empezar a enumerar los recursos de AWS que hay y voy a ver si puedo sacar algún tipo de identidad, algún tipo de credencial, algo que me pueda hacer seguir por aquí viendo qué es lo que hay. Empezó a enumerar recursos y vio que había una lambda de AWS en donde había como variables de entorno seteadas las claves de una cuenta de AWS. Mala práctica. Ya empezamos a hacer aquí las cositas un poco mal. Aparte de eso, también es que la cuenta por donde había conseguido el container que estaba mal configurado tenía más privilegios de lo que se debe. Al final, cuando das más privilegios o permisos de los que debes y además estás exponiendo datos, ya empiezas a hacer las cosas un poquito mal. Vale, sacó de la lambda esa variable de entorno y esas credenciales y hizo un movimiento lateral. Teniendo esas credenciales, se pasó a esa otra cuenta. Vale. ¿Qué hizo lo primero? Vale, me conecto a esta otra cuenta y voy a desactivar el CloudTrail. CloudTrail no deja de ser más que una cola donde se van poniendo los logs y los eventos que están sucediendo y te pueden saltar alertas. Si lo desactivas, ya estás tapando los ojos a la persona que se está encargando de proteger esa cuenta. Protege. Vale, te pongo la venda, no está viendo lo que estoy haciendo. Puedo empezar a robar datos propietarios, software, cualquier cosa que tenga corriendo. Y además, ¿qué empezó a hacer? Empezó otra vez a listar recursos y encontró que en ese bucket S3 que hemos visto ahí, que tiene esa cuenta, empezó a ver su contenido. Y vio que había un fichero de estado de Terraform. Y en ese fichero de estado de Terraform, otra vez más, tenían otras credenciales para otra cuenta. Perfecto, tengo credenciales, tengo el key, la token, pues puedo pegar otro salto lateral e irme otra vez a otra cuenta. Pegó el bote a otra cuenta, otra vez empezó a enumerar más y más recursos. Lo que pasa es que esta cuenta sí que tenía bien controlados los permisos, no tenía permisos por encima de sus posibilidades, como suelo decir. Y ahí es donde lo pillaron. Entonces, podemos ver la gran importancia que hay si no dejamos las puertas bien cerradas y, por otro lado, si estamos dando recursos pensando en, no, es que igual mañana necesito... No, da los permisos que necesitas para el ahora, porque lo mismo nunca llegase mañana y lo mismo la lías muy gorda. Y bueno, al final el cloud, como hemos visto antes, no deja de ser que tus aplicaciones, tus datos están alojados en otro sitio, en otros ordenadores. Entonces, por la propia naturaleza del cloud, hay unos riesgos intrínsecos, ¿no? Como puede ser, pues, que tus datos donde están alojados, pues, que estén seguros, ¿no? Que no se filtren credenciales, ni datos sensibles, ni seguros. Y bueno, que pueda haber una inseguridad de la infraestructura, como hemos visto, como comentaba antes Javi, el ataque empezó por una imagen con vulnerabilidades. O sea, la imagen que estaba en ese Kubernetes tenía vulnerabilidades y fue la que se utilizó como puerta de entrada. Y también pues esa falta de control que al final pues tus datos, tus aplicaciones y todo no está en tu CPD como había sido toda la vida, sino que estás delegándolo en otros CPDs y en otras personas, ¿no? Y bueno, pues como puede haber también interrupciones de servicio del cloud y tal, y bueno, lo típico que dicen que no pongas los huevos en la misma cesta, que puedas tenerlo distribuido por si acaso se cae en un lado para que poder tener alguna alternativa.
Y bueno, y luego pues costes ocultos que puedas tener pues el tema de pues, productos o cosas que puedes estar utilizando sin que sepas. Pero bueno, al final estos riesgos son un poco por la propia naturaleza del cloud. Pero al final no son los más importantes. Al final el cloud es bastante seguro, tiene pues, sus herramientas para que sea todo bastante seguro. Y al final el mayor riesgo que tiene la nube son las personas. O sea, al final la mayoría de los ataques o las mayorías de del riesgo, creo que más del 90% de los ataques vienen por malas configuraciones o por mal uso de las herramientas. Entonces, como la mayoría de las veces, el problema suele estar la persona que está ante la silla y el teclado. O sea, entonces, es donde entra el principio de responsabilidad compartida, ¿no? Que es donde mucha gente está accediendo a los mismos recursos y están compartiendo recursos. Entonces, es muy fácil que alguno la cague. Que alguno la cague, como somos personas, al final es normal que algún día pues, alguno meta la pata o que por desconocimiento tenga una mala configuración y no deja de estar dejando una puerta abierta para que entren hasta la cocina. Y es aquí donde, volviendo un poquito al ejemplo que os he puesto antes, del caso que hemos descubierto esta semana, ¿vale? Hemos visto por un lado que el problema era de una mala configuración y por otro lado el que estábamos dando más permisos de los que debíamos, ¿vale? Entonces hay dos estándares que cubren precisamente estas dos partes, ¿vale? Por un lado tenemos el Cloud Secure Posture Management, más conocido como CSPM, que es el estándar que se encarga de ofrecernos herramientas para analizar y monitorizar cómo son las configuraciones que tenemos en nuestra nube, en nuestro cloud, ¿vale? Como los diferentes recursos que nosotros tenemos creados y configurados en nuestra cuenta, se encarga de monitorizar y analizar si la configuración es correcta o no, si nos estamos dejando una puerta trasera abierta y, oye, esto cámbialo porque lo mismo te encuentras con problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué es CSPM? Pues son herramientas que se encargan de monitorizar y priorizar problemas de configuraciones erróneas. Diferentes problemas, diferentes severidades, porque todo depende del impacto que pueda tener dentro de nuestra infraestructura, ¿vale? Entonces, el objetivo es mantener a la organización segura y asegurar las configuraciones de los recursos que tenemos. ¿Por qué es tan importante? Bueno, si nos ponemos a echar un ojo, ¿vale? Azure nos ofrece más de 600 diferentes recursos, AWS más de 200 recursos, GCP más de 100 recursos. Al final, una de las grandes ventajas del cloud es, vale, no me lo implemento yo, me lo configuro, me lo creo y utilizo lo que tú me estás dando, pero tengo que configurarlo bien. Entonces necesitamos herramientas que nos aseguren que lo que estamos creando y estamos configurando lo estamos haciendo bien y no nos estamos dejando nada abierto. Y por otro lado tenemos el SIEM, ¿vale? El SIEM son las herramientas que se encargan de administrar y controlar que los privilegios que estamos dando a los diferentes recursos son los que necesitan y no más. Y cuando digo y no más, también me refiero a que si tenemos una máquina virtual o tenemos un usuario o un rol que lleva un año ahí creado con ciertos privilegios y no ha sido utilizado durante un año, pues no lo tengas. Si lo vuelves a necesitar, pues lo vuelves a crear, pero no lo tengas ahí, porque lo mismo, sin ser consciente, estás dejando que alguien coge ese usuario y empiece a hacer cositas pues que te está complicando mucho la vida. Entonces, el objetivo es garantizar que solo los usuarios, tanto físicos como lógicos, es decir, tanto yo como Javi, que me conecto a mi cuenta y puedo hacer cosas, como una máquina, una instancia EC2 que necesita leer o volcar datos en un bucket S3, tiene los permisos necesarios, ¿vale? Por eso, físicos y lógicos. Son los autorizados para tener acceso a los recursos de infraestructura de la nube y proteger la seguridad de datos y aplicaciones. Al final, lo que queremos es que lo que tenemos sea únicamente accesible por el recurso y por la persona que debe de ser, y no más. Entonces, lo que queremos asegurar, y esto hago hincapié porque yo creo que todos lo hemos oído muchas veces, el principio de mínimo privilegio. Ver dando los privilegios conforme los necesitas. ¿Qué necesitas más? Pues dar más. Pero es mejor tener poco y pedir luego que dar mucho y llorar después. Entonces, bueno, para esto también es muy importante, ¿vale? Hemos hablado, por un lado, configuraciones, por otro lado, del SIEM con el tema de dar los privilegios, pero también es muy importante la observabilidad de nuestros servicios, que aquí es donde entra la parte de, en runtime, poder sacar qué es lo que está pasando, ver qué es lo que está sucediendo en nuestro producto, ¿vale? Entonces, es muy importante aquí la monitorización de la seguridad, ¿vale? ¿Para qué? Detectar y prevenir posibles amenazas. Al final, tenemos por un lado la parte de seguridad, pero también tenemos la parte de monitorización, la parte de monitoring, de ver el estado de nuestros recursos.
está todo muy ligado. Parecen que son dos entes diferentes, pero no, tanto la seguridad como el monitoring está muy unido, porque nos ayuda a detectar y prevenir posibles amenazas. También nos ayuda a identificar vulnerabilidades, corregir las configuraciones, la gestión de recursos. Estamos viendo que este usuario está haciendo aquí, pues no debería. Pues lo podemos pillar a tiempo e intentar por lo menos mitigar o paliar un posible ataque. También el compliance, que es garantizar que estamos cumpliendo los estándares y las regulaciones de nuestro producto. Si yo voy a vender un producto para utilizarlo un banco, yo tengo que cumplir una serie mínima de estándares para cumplir con las legislaciones vigentes. Detección de anomalías. Si me están haciendo un ataque de denegación de servicio, necesito ver que, oye, te están solicitando más de lo que deberían y esto muy normal no es. Pues necesitamos tener software que nos permita identificar esto. La optimización de recursos. ¿Para qué? Reducir costes y mejorar eficiencia. Pero no solamente eso. Por un lado está que puedes utilizar recursos por encima de tus posibilidades, como he dicho antes. Pero por otro lado, lo que hemos visto en el ejemplo, está muy de moda el tema de cryptomining. En este caso era para distraernos y perder el foco de lo que teníamos que ver. Pero la mayoría de ataques que hay ahora mismo es, entro en tu cloud, utilizo tus recursos, estoy minando y el gas lo vas a pagar tú, pero el beneficio me lo voy a llevar yo. Y luego la resolución de problemas, porque al final es muy fácil, si tienes una buena monitorización, si tienes un buen login, es muy fácil detectar los problemas y poderlos paliar antes de tiempo. Si tú no lo estás analizando, puedes tener ese problema de forma constante, no te vas a dar cuenta, vas a pagar por ello, vas a tener un circo bastante importante. Entonces, Rubén, te dejo que cuentes tú. Vale, pues entonces, después de ver un poco los riesgos que podemos encontrarnos en el cloud y qué herramientas podemos tener para mitigarlos, ¿no? esos fallos de configuración, vamos a ver un poco qué herramientas o qué nos ofrecen Bueno, primero vamos a ver qué nos ofrecen los propios proveedores de cloud, porque son conscientes del problema que hay, ¿no? Que existe. Y los propios proveedores nos ofrecen un montón de herramientas para poder mitigar esos ataques, ¿no? A nivel de gestión de identidades de acceso, por ejemplo, pues al final todo lo que sea crear gestión de usuarios, gestión de policies, gestión de todo eso, pues tenemos, por ejemplo, en AWS tenemos el AWS Cognito, el Azure Active Directory o simplemente el AWS IAM, ¿no? Son unas de ellas porque, como he comentado antes, hay un montón de herramientas de seguridad que nos ofrecen los propios proveedores. A nivel de detección, pues sería un poco que la observabilidad dentro del propio cloud y detectar posibles movimientos sospechosos que puedan provocar algún ataque, ¿no? Entonces, los propios proveedores de cloud nos ofrecen una serie de herramientas basadas en Machine Learning, donde al final no dejan de ser unas cámaras que están observando todo lo que pasa en el cloud para al final una serie de patrones y una serie de reglas poder detectar, pues eso, movimientos sospechosos o actividades un poco inusuales donde se pueden levantar la bandera en plan como que puede estar pasando un ataque. Y bueno, a nivel de protección de aplicaciones, pues eso, al final, lo que ofrece el propio cloud provider para poder proteger nuestras aplicaciones, nuestros VPNs, nuestros VPCs, pues igual, ¿no? Tienen una serie de productos. Pues he dicho herramientas porque al final no dejan de ser productos, o sea, gratis no son. O sea, aquí hay que pagarlos. Pero bueno, al final te los ofrecen para que si les sirve al usuario, pues poder utilizarlos y al final poder tener pues, un poco más protegidas las infraestructuras. Y bueno, y a nivel de protección de datos, pues igual, ¿no? Tener pues, una serie de herramientas para poder proteger tus datos, datos confidenciales o lo que sea, ¿no? Pero bueno, al final, como he comentado, hay un montón. O sea, si entras dentro de un cloud provider a nivel de security, tienes un montón de herramientas para poder mitigar estos ataques. O que por lo menos tu infraestructura sea un poco más segura, ¿no? Y bueno, ahora las open source las comenta Javi. Bueno, sí, porque estamos contando, ¿vale? Muy bonito todo esto, los problemas que hay, diferentes estándares. Pero bueno, vamos a ver también qué herramientas hay ahora mismo que podemos utilizar, ¿vale? Es muy importante saber que tenemos herramientas open source que sobre todo son muy útiles cuando nos queremos adentrar en este mundo y también cuando, oye, es un pequeño despliegue, a lo mejor no es un despliegue muy grande, quiero hacer una prueba de concepto, pues tenemos herramientas que nos lo brindan. Obviamente, las herramientas que van a proteger despliegues muy grandes o donde hay mucho dinero, pues van a ser herramientas de pago. Pero tenemos que ser conscientes que hay herramientas open source que tenemos, que podemos contribuir y que, oye, es una muy buena forma de empezar a meterte en este mundo, ¿vale? Tenemos por un lado Prowler, Magpie, Zeus, Linux.
Prowler es la herramienta que yo vi cuando estudié aquí el máster, es una herramienta muy chula y te cubre muchos de los problemas que hemos visto, tanto de CSPM como de SIEM, ¿vale? Y Demo Time, tenemos aquí a los Minions muy contentos. La demo, la intención era verla hecha en vivo, ¿vale? Pero el problema es, tenemos una cuenta, tenemos un mogollón de recursos, no es instantáneo, no es dar un clic y que nos salga todo. Tenemos que estar analizando, viendo los recursos. Entonces, lo que voy a hacer... Aparte por de toda la información confidencial que pueden salir, y no queremos que se... Aparte, no me apetece salir yo la semana que viene... de seguridad y luego liqueamos aquí todas las cuentas. No me apetece ser yo quien salga la semana que viene habiendo compartido información de mi cuenta y que alguien me ha empezado a hacer cositas y quedar como muy bien, me está vendiendo en seguridad y me está dejando la puerta de par en par majo. Entonces, bueno, este es el GitHub de Prowler, ¿vale? Es una herramienta open source, cualquiera de nosotros se la puede descargar, la tenemos disponible tanto con pip, creo recordar, como con Brew en caso de Mac, nos lo podemos instalar. ¿Qué es lo que necesitamos? Descargarla, conexión a internet y tener una cuenta ya sea de AWS o de Azure, ¿vale? Son los cloud providers con lo que tiene compatibilidad y las cuentas que se pueden analizar. Entonces, por ver un poquito qué es y que entendáis un poco cómo son estas herramientas, ¿vale? Si vemos este diagrama que nos brindan, ¿vale? Nosotros tenemos nuestra aplicación local. Necesitamos darle unas credenciales y la cuenta a la que tiene que analizar y monitorizar. Al final, solamente para que nos quitemos ese sombrero de, joder, qué difícil es esto de la ciberseguridad y tengo que saber de todo. Pues depende, porque una aplicación de ciberseguridad tiene su motor para poder sacar las diferentes vulnerabilidades, pero también tiene la parte de comunicarse con el cloud, traer esa información, que al final no deja de ser hacer una query, sacar los datos y pasárselo a un engine para que te diga qué problemas tiene, ¿vale? Entonces, este sería un poquito el diagrama de la aplicación, como estamos viendo, nos conectamos a AWS y vamos viendo cada uno de los recursos, ¿vale? Como puede ser CloudTrail, el Amazon EC2, Buckets, el CloudTrail, etcétera, etcétera. Podemos volcarlo local, ya sea a un documento HTML, y te hablo de una paginita muy chula que vamos a ver ahora después, como si queremos hacer algo un poquito más sofisticado, esa salida la podemos volcar a un recurso que tengamos también en la nube, un CloudTrail o una cola, y desde una interfaz de usuario poderlo ver de una forma más amigable y más cómoda, ¿vale? Entonces, ahora, una vez hemos visto esto, y ya volviendo otra vez a nuestras transparencias muy bonitas y a nuestros queridos Minions, yo lo que he hecho ha sido lanzar el comando, ¿vale? Prowler, -m, y lo que he generado es un documento HTML con todas las vulnerabilidades que he encontrado sobre mi cuenta, ¿vale? Más o menos ha sido unos 10 minutos lo que ha tardado en analizar mi cuenta, tampoco tenía muchos recursos. Entonces, tenemos un 50% de las reglas que ha pasado fallidas, o sea, la cuenta la tenemos bastante hecha unos zorros, por así decir, ¿vale? Y el 48% de las reglas sí que han pasado. Entonces, echando un ojo, vemos que el provider es AWS, aunque se ve un poquito mal, pero bueno, y los diferentes servicios que ha estado analizando, ¿vale? Para el servicio Access Analyzer ha fallado, status failed, y han fallado 34 reglas. Miento, que en la pantalla no veo muy bien, ¿vale? Por otro lado, el servicio de account ha ido bien porque todas las reglas que se han pasado han ido bien, ¿vale? CloudFormation tenemos 14, CloudTrail tenemos 70. Al final lo importante es, vale, en riesgo low vamos a ser donde más vamos a tener, pero como tengamos alguna vulnerabilidad crítica o alta, hay que ponerle foco y cuanto antes lo quites mejor, porque se te puede liar muy tocha, ¿vale? Entonces, vale, esto es muy bonito, esta es la vista preliminar, y este sería el reporte HTML que te genera, ¿vale? He tapado los recursos porque si no, malamente. Entonces, lo que te va diciendo es, para cada uno de los recursos que tienes, qué regla ha pasado y si ha pasado la regla o no. Y en caso de fallar, lo que te está diciendo es cuál es el problema y cuál es la recomendación que te hace, ¿vale? Está muy chulo porque te está diciendo, vale, esta regla no ha pasado, este es tu problema, y esta es la recomendación que hago para que la corrijas, ¿vale? Por ejemplo, una de ellas, ¿vale?, es que tenemos el Multifactor Authentication Delete no está activado. Es decir, que puede llegar alguien, conectarse, darle a borrarte un recurso, te está tumbando todo tu despliegue en producción y no le está preguntando si de verdad eres tú el que lo está haciendo o es otro. Si ponemos un Multifactor Authentication, vale, ¿lo quieres borrar? Muy bien. Te va a saltar, ya sea un Google Authenticator o lo que sea en tu teléfono, ¿de verdad eres tú? Lo haces y entonces te estás asegurando. Entonces, cuando pones la recommendation URL, lo que te hace es llevarte a la página de Cloud Provider, donde te está dando la explicación de cómo configurar ese recurso y en qué consiste.
Entonces, bueno, un poquito por ver las diferentes empresas, ya no gratuitas, aunque para algunas cosas sí, que nos están protegiendo tanto en la nube, en la parte de Secure, como en la parte de monitoring, ¿vale? He puesto Sysdig en gordote. Nosotros estamos dando a eso y, bueno, yo me lo estoy pasando muy bien intentando proteger a nuestros clientes, ¿vale? Tenemos también Footprint, Datadog, que también se encarga de la parte de monitoring, Sematex, que se encarga de la parte de monitoring, Qualsys, Palo Alto. Hay muchas empresas y es un sector que hay mucha riqueza en cuanto a empresas que se están dedicando a ello, ¿vale? Entonces, bueno, en cuanto a conclusiones, más o menos vamos bien de tiempo, ¿vale? Entonces, el mercado nos está empujando hacia ir a productos en cloud. Cada vez estamos creciendo más. La previsión es que en los próximos 10 años esto no va a parar de crecer, al revés. Va a ir creciendo en orden de magnitud muy grandes. Y al final es un mercado también en el que estamos viendo que hay muchísima oferta, pero muy poca demanda. Y en un mercado en el que poco a poco vamos a ir creciendo, metiéndose más dinero, los ataques van a ir creciendo, hace falta que vaya gente también entrando y que vayamos cubriendo esas vacantes, ¿vale? Entonces, el cloud nos ofrece ventajas y nos posiciona, por supuesto, pero para ello también tenemos que estar seguros que lo estamos protegiendo, porque de nada nos vale que nos posicione y nos ofrezca ventajas si estamos dejando las puertas abiertas de par en par para que nos puedan atacar. Las previsiones seguirá creciendo, lo que he dicho, y con ello el número de ataques. Si hay más dinero, van a ir a por ello. Esto es muy importante saberlo. Y luego que también es muy importante saber a qué nos estamos exponiendo y saber cómo prevenir, mitigar y resolver estos problemas. Para eso están estas herramientas. Pero también tenemos que saber que estas herramientas existen. Yo no sé, quiero hacer una pregunta un poquito para tantear por aquí. ¿Cuántos de vosotros sois ingenieros de software o estáis estudiando? Vale. ¿Cuántos de vosotros estáis trabajando actualmente con cloud? Ya va viendo poco a poco menos manos. Y ahora la pregunta importante, ¿cuántos de vosotros sabéis de verdad cómo configurar correctamente para que no te ataquen? Vale, esto yo creo que ya nos va diciendo un poquito todo de cómo estamos, ¿vale? Y bueno, como conclusiones finales, estas un poco más igual, más filosóficas, pues que al final el cloud, como hemos visto, es una herramienta muy potente y al final una herramienta, o sea, algo que es muy potente, pues conlleva una gran responsabilidad. O sea, puedes hacer un montón de cosas con el cloud, puedes hacer unas cosas muy, muy bonitas, muy chulas, pero también la puedes cagar hasta dentro. Entonces hay que tener pues, mucho cuidado con lo que se hace y sobre todo saber que lo puedes estar haciendo mal y que igual estaría bien pues, que algún sistema esté comprobando que lo que estás haciendo pues, lo estás haciendo de manera correcta. Y por último, pues que la seguridad absoluta es imposible. O sea, es imposible llegar al 100% de seguridad, pero lo que hay que buscar es al final reducir esa superficie de ataque lo máximo que se pueda para que al final, si te van a atacar, que lo tengan lo más difícil posible. Al final, los hackers o los atacantes van a ir a lo más fácil, obviamente, pero el objetivo al final es intentar reducir esa superficie de ataque para que al final pues, haya menos probabilidades de que te ataquen a ti, claro. Sí, y algo antes de terminar que me gustaría hacer mucho hincapié es que nos tenemos que quitar esa careta muchas veces de esto es muy difícil, hay que saber mucho de seguridad, lo que he dicho antes. No tienes por qué ser un experto en seguridad para poderte dedicar a este mundo. Al final, en la ingesta de los recursos y sus estados desde el cloud hacia tu sistema para poder luego pasárselo a ese motor que te saque esas vulnerabilidades, eso es lo mismo que ir a sacar datos de una base de datos y pasárselo luego para que te haga un cálculo de los intereses, si estamos hablando de banca, o para ver qué vehículos si tienen multas o no. Viene siendo lo mismo, traer datos, moverlos y pasárselos a otro componente. Entonces nos tenemos que quitar esa careta y es un mundo muy bonito. Si hay alguien por aquí que esté estudiando, yo le animo a que se meta a ello porque a mí me está encantando, me parece súper interesante y sobre todo que nos quitemos esos miedos y que si nos gusta pues nos lancemos a ellos, que todo es empezar y meter la cabeza. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado y que... Sí. Buenas. Oye, pues muchísimas gracias. Súper interesante. Yo creo que vais a tener trabajo durante muchos años después de la encuesta que has hecho. Vamos a iniciar el turno de preguntas, así que antes de dejaros ir a comer, un par de preguntas o tres nos da tiempo. Hola. Bueno, muchas gracias por la charla. Muy buenas tardes. Yo quería hacer dos preguntas. A lo mejor me podéis contestar, a lo mejor no.
La primera es sobre si el ataque que consiguieron, el vector de ataque que consiguieron explotar vuestros técnicos fue basado en la configuración de lo que es el Kubernetes en sí, o fue un fallo por la lógica de negocio que tenían plantado vuestro cliente. No te puedo contestar con total certeza porque al final me he leído el artículo. El artículo está disponible cuando suba las trampas. Lo pondré en LinkedIn, ¿vale? Lo digo porque LinkedIn está puesto en el tema de la charla y demás y lo podéis echar un ojo, ¿vale? Lo tengo compartido. La vulnerabilidad al principio venía porque sí, el servicio era un servicio público y estaba dando permisos para poder llegar a entrar al contenedor y una vez dentro del contenedor podías hacer llamadas al API de Kubernetes para poder ir escalando. Entonces tenías varias puertas abiertas y ahí estaba el problema. No sé si te lo he contestado bien o no, pero el artículo lo explica súper bien y te recomiendo que lo leas. Al final, ¿hola? ¿Se oye? No, te pero puedes yo... Hola, adaptar si sí. quieres. Que al final ha sido como un cúmulo de problemas, ¿no? O sea, tanto la imagen como vulnerabilidades que les ha permitido entrar con una mala configuración de Kubernetes, donde ha podido ya moverse lateralmente. O sea, ha sido como un cúmulo de problemas, tanto de permisos, de policies, como de configuración. O sea, ha sido como un cúmulo. Sí, pero el primer problema que había es si deja la puerta abierta primero para entrar al container y una vez dentro del container, en el pod, poder escalar, ahí ya es donde pum, se hace, como digo, se convierte en chocapic. Yo creo que me habéis contestado las dos preguntas, sí. Porque os iba a preguntar también por el malware, pero me puedo hacer una idea de qué hicieron, básicamente. Gracias. A vosotros. Para ti. ¿Más preguntas? Venga, una más por lo menos. ¿Quién se anima? Por allí. Bueno, pues yo quería preguntaros sobre el proyecto de Prowler. ¿De dónde sacan los chequeos? ¿Están basados en CIS o en qué exactamente? Me parece que está basado en CIS, pero no te puedo contestar plenamente porque no me la he mirado la herramienta por dentro. Es una herramienta que yo vi cuando estudiaba el máster hace 5 o 6 años, que desde entonces ha cambiado, pero es la herramienta gratuita open source. Luego tienen otra de pago, que ahí es donde ya cumplen más estándares y tienen más áreas cubiertas. Vale, gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Hola. Hablabas sobre que nos incitabas a entrar en este mundillo y yo de hecho voy a hacer las prácticas en una empresa de ciberseguridad, pero no sé muy bien cómo prepararme para antes de las prácticas, algo así. No sé si me podrías recomendar algo. Una gran pregunta, porque la charla yo precisamente, bueno, tanto Rubén como yo, lo que queríamos con esta charla es la charla que echábamos de menos cuando nosotros nos metimos en este mundo y no tuvimos. Que entonces es entender un poco cómo meterte en este mundo y sobre todo, vale, seguridad, pero no todo lo que se hace es seguridad, ¿vale? Yo, por ejemplo, no me dedico a la parte concreta del core de la parte del motor, ¿vale? Lo que hago es la extracción de datos para pasársela a ese motor. Entonces, recomendaciones que te haría. Depende de cuál sea el tipo de rol al que vas a tener. Si sabes más o menos, o es simplemente empresa de seguridad y no sabes más. No, me dijeron ciberseguridad y ya está, y para adelante. Ya, ese es el principal problema que tenemos, que hablamos de ciberseguridad como, vale, ya está, pero al final tienes tanto el Red Team que se encarga de atacar, el Blue Team, puedes estar haciendo DevOps y encargarte de dar las herramientas que escanee tu código para sacarte vulnerabilidades, si estás con containers, sacar las vulnerabilidades de esos containers, es súper amplio. Entonces yo te recomiendo que vayas poco a poco, que es mejor ir en horizontal y poco a poco ir conociendo más que en vertical y meterte en una cosa hasta el fondo porque no vas a tener fondo, no vas a tener final. Y sobre todo, leer mucho. Y la comunidad, la verdad que es una maravilla, como la gente puedes preguntar, te van a enseñar, leer blogs, entonces apoyarte y sobre todo ir a muchas conferencias. Yo es lo que más me ha servido. Claro, ¿con comunidad qué te refieres? ¿A que entre en Reddit, a la comunidad? O sea, no... No, con la comunidad yo lo que te recomiendo es venir a charlas, o sea, sobre todo muchas conferencias que hay. Está, me parece, está la Rooted y me parece que también está la Black Hat, otra conferencia de seguridad que hay. Entonces, si tienes la oportunidad de ir, yo te lo recomiendo. Y ya, por no hacer mucha publicidad, pero el blog de Sysdig está súper activo y tenemos mogollón de noticias chulas y nuevas sobre este tipo de ataque, por ejemplo, que lo explica, y diferentes ataques sobre Kubernetes, containers y demás, que está muy chulo para meter la cabeza y enterarte. Muchas gracias. Nos da tiempo a una última pregunta. Si alguien tiene preguntas, la de una, la de dos. La gente tiene hambre ya. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues lo dejamos aquí. Os vuelvo a dar las gracias a los dos. Un aplauso, por favor.
Y lo más importante, Nerea, Dale, dale. quien quiera Eso es. coger algo, pues lo he dejado por ahí, ¿vale? Hay camisetas, pegatinas, botellas, bolsas. Hay merchandising. Volvemos luego después de la comida, ¿vale? En plural.